En este episodio voy a resolver de una vez por todas la duda eterna entre si primero debemos ser y después hacer, o si primero debemos hacer cosas para así convertirnos en esa persona que empezamos a ser. Voy a empezar desde el principio para aclarar conceptos. Esta es una duda que se tiene a nivel filosófico, en el mundo del desarrollo personal e incluso en el mundo del desarrollo espiritual. Y hay dos claves bien diferenciadas. La primera es cuál es mejor empezar por una o por la otra, cuál es lo idóneo. Primero tenemos que saber quién somos para después realizar acciones en función de esa persona que hemos decidido ser. O primero, debemos hacer cosas para después definir si somos esas personas, si nos gusta, si no nos gusta, si nos hace felices o no. En este punto tenemos que darnos cuenta de algo muy importante. Lo primero es que da igual. La respuesta ante esta duda es que da igual ser primero considerarte ser una persona deportista para luego empezar a hacer deporte, te apuntas a un club de atletismo, te pones en un equipo de fútbol o lo que sea, y entonces eso hace que seas una persona deportista. O primero te apuntas a equipos de fútbol, a clases de tenis, a lo que sea, y entonces esas acciones te convierten en una persona deportista. El orden realmente da completamente igual, porque una alimenta a la otra. Es decir, si tú piensas que quieres ser una persona deportista, porque eso te va a hacer feliz, y no haces deporte, por mucho que lo creas, no vas a ser esa persona deportista porque implica hacer cosas. Y lo contrario no sería tan así, por mucho que si estás haciendo deporte todos los días, pero dices, no, yo no soy un deportista, pero sigues haciéndolo, eso te convierte en una persona deportista. O si eres un obsesionado por el trabajo, por mucho que digas, no soy un obsesionado por el trabajo, si las acciones las estás viendo, las acciones te definen. Por tanto, bajo mi punto de vista, siempre es mejor hacer para luego considerarte esa persona. Otra cosa importante es que una alimenta a la otra, pero es importante ir cambiando de una a otra y ver si realmente quieres ser esa persona y si las acciones realmente te están convirtiendo en esa persona que quieres ser. El problema que tienen muchas personas es que se meten en una rueda en la que no quieren estar. Es decir, yo quiero ser una persona deportista, quiero ser una persona amable, quiero ser una persona que se alimente bien, saludable, quiero ser una persona feliz. Sin embargo, hacen cosas opuestas y ahí ese enfrentamiento choca y eso genera problemas de ansiedad, depresión, etc. Querer ser una cosa cuando estás haciendo lo contrario genera ese tipo de problemas, incluso más graves a nivel de enfermedades. Y lo contrario, creer que estás haciendo algo cuando realmente no lo estás haciendo, también. Entonces, una vez que sabemos que tenemos que pararnos de vez en cuando en el qué queremos ser, quiénes queremos ser, para actuar en consecuencia, y haciendo cosas tenemos que también pararnos en un momento determinado y pensar esto que estamos haciendo nos está convirtiendo o no en la persona en la que queramos ser, más allá del orden, que, como digo, da prácticamente igual, porque en cada momento tenemos que hacer, pensar, hacer algo, pensar si realmente eso nos acerca a esa persona a la que queremos ser y que realmente estamos siendo esa persona o nos estamos acercando. Nunca va a haber un objetivo final, nunca vamos a poder ser los mejores deportistas, porque todo evoluciona, nuestra mente evoluciona y a lo mejor a los 6 meses ya no queremos hacer eso que nos gustaba tanto antes. Todo el mundo cambia. Esto es lo más normal del mundo. Por eso debemos pensar cada cierto tiempo si estamos en el lugar que nos hace felices, en el que queremos estar y somos esa persona que realmente nos interesa ser. Hay que pararse de vez en cuando y empezar esa rueda de nuevo. Una vez definido esto, que da igual si queremos primero pensar y luego hacer, o hacer y luego pensar si queremos ser esa persona, parece un trabalenguas todo, hay otro punto definitivo, clave, que la mayoría de los coaches emocionales, espirituales o llámalo como quieras, no tienen en cuenta.
Y es que los hombres y las mujeres somos distintos. Vemos el mundo distinto. Pensamos de forma distinta. ¿Por qué sucede esto? Porque básicamente las mujeres se quedan embarazadas y los hombres no. Básicamente las mujeres tienen un único óvulo para poder ser fecundadas al mes y los hombres pueden dejar embarazadas a todas las mujeres, entre comillas, que quieran cada día, porque tenemos infinidad, millones de espermatozoides. A nivel biológico, a nivel evolutivo, esto hace que pensemos, creamos y veamos el mundo de forma completamente diferente, porque las acciones a nivel sexual que podamos tener acarrean graves consecuencias para unos y completamente diferentes para otros. Si una mujer se queda embarazada, implica que si quiere que las probabilidades de que su hijo, sus descendientes, tengan más probabilidades de sobrevivir, tiene que tener en cuenta que va a necesitar ayuda, posiblemente, porque cuando te quedas embarazada durante 9 meses no vas a poder realizar o hacer las mismas acciones que hacías antes y que además tu vida queda ligada a esa persona, a ese niño, a ese adulto cuando va creciendo a lo largo de muchos años. Es decir, no somos como las aves que se nacen ni se olvidan y ya saben lo que tienen que hacer y los padres vuelven y no hay problema. En la especie humana, como en la mayoría de los mamíferos, necesitamos un tiempo para alimentar a las crías, educarlas y que luego ya vuelen, que ahora ya vuelan después de muchos años. En cualquier caso, eso condiciona la vida enormemente. Un hombre, sin embargo, puede dejar embarazadas a no sé cuántas mujeres, simplemente salir corriendo y seguir a lo suyo. No va a tener ningún problema, porque no se quedan embarazados. Y esto es clave. Por eso la vida la vemos completamente distinta. La entendemos e interpretamos de forma distinta. No me voy a meter mucho más en esto, hay otros episodios en los que hablo más de esto, pero entender estas diferencias son clave. ¿Por qué? Porque los hombres necesitamos hacer para sentirnos bien, para sentirnos felices, independientemente de sepamos o no quiénes somos o quiénes queramos ser. Simplemente haciendo cosas nos sentimos más valorados, más valiosos. Sin embargo, las mujeres, simplemente pensando y contando o hablando y pensando quién quieren ser, sin necesidad en muchas ocasiones de hacer cosas, les es suficiente, se sienten perfectamente valiosas y se sienten bien y felices. Por eso, las mujeres te van a decir que primero hay que ser para luego hacer cosas en caso necesario, pero primero tienes que autoconocerte, saber quién eres, saber quién quieres ser, analizar tu pasado, ver lo que estás haciendo, y esto normalmente requiere mucho tiempo. En muchas ocasiones, muchas personas, ya sean hombres o mujeres, se meten en ese bucle de es que no sé quién soy, no sé lo que quiero, y pasan meses, incluso años, y no han hecho nada. Y se sienten incluso a veces bien. Pero los hombres necesitamos hacer cosas para sentirnos valiosos, aunque esas cosas, esos esfuerzos, no se vean recompensados a nivel productivo incluso. Da igual, porque solo con hacer cosas ya nos sentimos valorados. Y no tenemos que pararnos a pensar si realmente eso que hacemos es nos convierte en la persona que queremos ser. No lo necesitamos tanto. Obviamente, es como la rueda que te contaba antes, una alimenta a la otra. Y si hay una diferenciación muy grande entre lo que queremos ser o que somos y ya hemos encontrado ese quiénes somos, que como digo, va cambiando a lo largo del tiempo. Por eso es importante ir tomando acción, porque vamos cambiando. En cualquier caso, es importante ver este punto como una alimentación continua. Pero, de nuevo, sabiendo que los hombres y las mujeres somos diferentes. Un hombre puede empezar a hacer deporte, puede empezar a cambiar su alimentación y luego ya decidir si eso le viene bien, si se siente bien con eso, cambiarlo. Pero piensas, primero haces, luego piensas y luego descartas cosas, haces cambios, etc. Las mujeres primero necesitan, antes de ponerse a hacer cosas, pensar. Porque en su evolución, a nivel biológico, primero tienen que pensar muy bien. Ese
macho con el que me puedo quedar embarazada me conviene? ¿Tiene un buen estatus? ¿A nivel físico está fuerte? ¿A nivel educativo? ¿Qué me puede proveer a mí? ¿Y qué me hace sentir cuando está conmigo? Y cuando decido si realmente a nivel normalmente subconsciente siento esa atracción, luego pienso a nivel racional. Los hombres no pensamos tanto, simplemente nos atrae y si podemos, lo hacemos. Ya está. Obviamente estoy exagerando, pero para que veas cómo funciona la mente, porque no tenemos graves consecuencias, entre comillas. Obviamente también la sociedad en el momento en el que estamos afecta a nuestras creencias y pensamientos, pero a nivel evolutivo eso le da igual. No nos implica tanto el hecho de la mujer quedarse embarazada sí que le implica y a los hombres, como no nos quedamos embarazados, vemos el mundo más ligero, más liviano, sin pensar tanto, simplemente actuamos por instinto y punto. Por eso, esta filosofía, esta forma de pensar, la llevamos al mundo real en cualquier aspecto, en cualquier ámbito. Y si un coach emocional, un coach de espiritual, un coach de lo que sea, desarrollo personal o incluso profesional, no tiene en cuenta esto, a muchos hombres les va a tratar como una mujer, algunos hombres incluso se van a convertir en mujeres si se lo creen todo, y al revés, a una mujer no se le puede tratar como tú empieza a hacer cosas y luego ya vas viendo lo que te gusta. No, porque necesitan pensar antes, porque su biología les hace que primero tenga que pensar muy bien, ver lo que sienten y a nivel racional evaluarlo para decidir si quieren o no quieren una relación o hacer esas cosas. Primero tienen que sentirse esa persona que quieren ser. Por eso se genera esta dualidad, esta diferencia y estas creencias de primero tenemos que saber quiénes somos para luego hacer, o primero tenemos que hacer cosas para así que estas acciones nos definan. Una cosa más, para terminar, esta diferenciación es importante, pero también hay que tener claro que tanto unos como otros pueden empezar a pensar en qué quieren ser durante mucho tiempo y no hacer nada, genera esa disonancia, ese problema de yo quiero ser una cosa pero no estoy haciendo, o hago lo contrario o no hago nada, y eso genera esos problemas a nivel de emocional, a nivel de desesperación, a nivel de ansiedad, estrés, etc. Y lo mismo a lo contrario para normalmente los hombres, que van a hacer más cosas, no van a pensar y se van a meter de repente en un trabajo que odian, con un jefe que odian, en un lugar que viven que odian, en una relación que no quieren, por haber hecho mucho más de lo que debían hacer sin pararse a pensar de vez en cuando. Estoy en el lugar correcto, me siento bien, no porque alguien te lo diga o una entidad te haya dicho y te haya mandado señales, que eso no es así, sino que tú realmente eres el responsable único de tu vida y de tus acciones. Y cada pequeña acción va marcando a dónde vas. Si no te paras a pensar cada cierto tiempo, es muy probable que acabes en un sitio que sea mucho más difícil volver atrás, porque has tomado pequeñas decisiones en tu día a día. Y lo mismo al revés, normalmente ya digo para las mujeres, que pueden empezar a pensar quiénes son, de dónde venimos, qué hacemos, y de repente están en la misma situación en la que estaban antes porque no han tomado acción, no han hecho nada con su vida, o no han intentado ir haciendo cosas que les acercara a esa persona que más o menos tienen idea y que luego pueden cambiar. Así que ahora ya sabes si primero es ser o después hacer o al revés. La respuesta es que da igual, pero con el matiz de que los hombres primero para sentirse bien necesitan hacer y luego así saber quiénes son, o no, y cambiar y darse cuenta de que no. Y las mujeres necesitan pensar mucho más en esa fase inicial de quién quiere ser, quiénes quieren ser, cómo se sienten, contándolo en muchas ocasiones ya se sienten mejor o pensándolo incluso, para luego tomar ciertas acciones,
porque ya lo tienen muy claro y solo tienen que hacer a lo mejor algunas pocas acciones para estar acorde entre sus pensamientos y sus acciones. Espero que te haya ayudado este episodio. Muchísimas gracias. Compártelo con esa persona con la que esté de un lado o de otro y así seguramente al menos tenga otra idea más que puede ser válida o no. Es mi opinión, son mis conclusiones después de analizar todo esto durante bastante tiempo, pero he tomado acción. Y de hecho, este episodio ha salido a partir de salir a correr y a partir de enlazar algunas conversaciones previas. Y he venido y lo he contado porque he hecho cosas para que sepa quién soy realmente y cómo puedo volver a ponerlo en práctica. Muchísimas gracias, compártelo, gracias por esos likes, por suscribirte y así no te pierdes el resto de episodios. Soy Borja Girón, has escuchado un nuevo episodio del podcast Los Últimos Días. Hasta pronto.